Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos aquí desde un lugar precioso y bello donde estamos compartiendo con nuestros pequeños niños, nuestros jóvenes, y estamos haciendo un campamento precisamente para prepararlos como creyentes, como hijos de Dios, para que puedan enfrentar la vida de la mejor manera posible. Esperamos que todos ustedes, también los padres de familia, los tíos, los familiares, los creyentes, aquellos que tienen influencia sobre estos pequeños, puedan estar trabajando junto con nosotros. Oramos y aprovechemos porque en cada lugar del mundo donde predicamos el Evangelio, sea aquí en Colombia, cualquier lugar, pues hay niños, hay jóvenes que se están preparando para un futuro. Aprovechemos para orar a aquellos que están estudiando. Estamos ayudando en un lejano país, Malí, una pequeña escuela que apenas va a comenzar, donde hemos puesto toda nuestra ayuda, lo posible en oración y también en recursos para que estos niños puedan estudiar. Pero si lo queremos hacer con ellos allá, debemos hacerlo con los nuestros acá. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada pequeño, cada pequeña, Señor. Gracias porque todos podemos trabajar juntos para levantar y educar los hijos. Nos preocupa su futuro, nos preocupa su pensamiento, cómo ven la vida, cómo van a trabajar en equipo junto con otros para bendecir a las personas más necesitadas. Señor, glorifícate, oh Dios. Te pedimos perdón porque a veces fallamos, a veces estamos pensando en cosas que, si bien son importantes, no son las principales en la vida. Ayúdanos a sembrar valores en nuestros hijos, la generación que viene. Y que no se nos olvide que en otros lugares del mundo también hay niños que necesitan crecer y madurar, jóvenes que necesitan una orientación. Por eso tenemos obreros que están ayudando allí. Ponemos nuestras enfermedades, necesidades, problemas y angustias, todo en tus manos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a propósito, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están viéndonos desde algunos otros países, otros lugares, aparte de nuestra amada ciudad de Medellín, Antioquia, en fin. Todos, por este medio también podemos aprender del Señor. Como ven ustedes, tengo una identificación del campamento, estamos en traje deportivo, hemos tenido un muy buen día, pero compartamos la palabra del Señor y vayámonos a Éxodo 13, 17 al 22. Dice así la Sagrada Escritura. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces, los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos, y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Padre, gracias. Es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos, Señor. Ayúdanos a entenderla, comprenderla y practicarla, Señor. Que podamos caminar por la vida de la mejor manera posible. Hemos dejado un pasado de esclavitud, de problemas, de angustias, pero ahora queremos caminar en libertad. Pero ¿cómo hacerlo? Guíanos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí hay unos aspectos bastante importantes para resaltar. Primero, Dios, después de que el pueblo de Israel sale de la esclavitud, 450 años, hay varios datos que nos da la Escritura. Bueno, eso tiene una explicación, no lo vamos a hacer en el día de hoy. Pero fíjese que lo primero que el Señor nos enseña en esta historia es que no los guió por el camino principal. ¿Por qué? ¿Por qué? Pareciera que según la palabra del Señor, y aparece en otros textos, a Él le encanta que nosotros vayamos por lugares que no son muy fáciles.
Ahora, recordemos que la perfección deteriorada por el pecado, ya no podemos hablar de ideales. Entonces, sí, somos hijos de Dios, podemos caminar con Él, aprender la palabra, pero Dios nunca nos va a ocultar la realidad de lo difícil que es la vida. Por esa razón es que con suma urgencia necesitamos los textos de la palabra, porque precisamente Él nos quiere mostrar que la realidad que nosotros vivimos siempre está presente en todas nuestras decisiones, oportunidades, formas, medidas. En otras palabras, no nos vende una ilusión, no nos está mostrando una vida tan sencilla como a veces quisiéramos. Las complicaciones del camino de la vida no son fáciles. Por eso la palabra del Señor nos habla de básicamente dos aspectos claros en cuanto al camino que nos ofrece la palabra de Dios. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. Pareciera que a todos nos encanta caminar por la senda más sencilla y la más fácil, pero no es la realidad de la vida. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos a que las cosas no son fáciles? Desafortunadamente, la ley de lo más fácil está imperando en este mundo, cosa que nos lleva a cometer grandes errores. También aparece en la palabra del Señor que nos habla de la ruta. Todos quisiéramos tener una ruta corta para llegar al lugar de destino lo más pronto posible. Sin embargo, encontramos que aquí no aparece la ruta más corta, aparece la ruta más larga. Hay bastante documentación encontrada de por dónde se fue el pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Se dice que tardaría más o menos 3 meses. E irían por un camino que era el más usado por todos, pero en ese camino estaban los filisteos. En ese camino había dificultades, y lo peor de todo es que en algún momento de dificultad, Dios sabía muy bien que el pueblo se iba a regresar a Egipto, pero regresar a Egipto no era regresar simplemente al lugar, el punto de partida físico, era regresar a la esclavitud, a la codependencia, a las malas formas, a ser víctimas. Por eso nosotros los creyentes no somos víctimas. Claro, todos hemos sido victimarios, o sea, hemos querido aprovecharnos de otros. Y otros se han querido aprovechar de nosotros. Por eso Jesús dice, no hay bueno ni aún uno solo. No podemos emprender la vida así nos hayan querido maltratar y destruir, pensando en que soy una víctima. Tengo que liberarme de eso. Si lo fui, habrá justicia en algún momento. Algunas cosas sucederán con aquellos que hacen mal. Pero en mi camino tengo que aprender liberándome de todo ese pasado que me ata, que me enreda la vida. Mucha gente me ha odiado, mucha gente me ha perseguido. Si ese es tu caso, pues no te puedes quedar pensando en la gente que te trató de destruir. Tienes que pensar en ser totalmente libre para emprender el camino. A su tiempo Dios hará justicia con aquel que ha hecho el mal. Entonces, la ruta más corta, recuerda esto, está mucho más cercana al pasado. Hay una tentación de regresar y vamos a perder muchas de las cosas buenas que Dios quiere por estar ligados y atados a un pasado que nos daña. Emprender el futuro requiere de romper de esas codependencias. Si queremos lograr cosas importantes, nosotros vamos a utilizar la experiencia del pasado, pero no amarrarnos ni quedarnos ni regresar al pasado. Tenemos un futuro, tenemos un destino, tenemos un camino y Dios siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Otra pregunta que puede surgir aquí es, ¿estaba listo el pueblo para ser una nación y una nación independiente? Pues repasemos un poquitico, son más de 400 años, 400, 430, 450, un montón de años. ¿Qué tanto sabía este pueblo de todo lo que tenía que hacer por sí mismo? Por eso, aún en el desierto, muchos recordaban los puerros, las cebollas y lo que comían en Egipto, pero se les olvidaba que allí ellos eran simplemente unos esclavos que no tenían destino. A veces, como seres humanos, preferimos quedarnos en ese pasado que nos daña y nos destruye. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios sencillamente estaba buscando preparación y madurez para su pueblo. Todo este tiempo que tuvieron que caminar alrededor en el desierto, esa ruta más larga les estaba preparando. Es más, el texto bíblico que acabamos de leer en el comienzo dice que estaban preparados. Ahora, preparados no se refiere a que la guerra exactamente, ni tampoco ser una nación.
estaban organizados, es la traducción más correcta, estaban organizados porque Dios les había empezado a dar orden. Las órdenes, cuando se nos ordena algo, deberíamos de relacionarlo con orden. Y por supuesto, si viene de Dios, el Dios del orden total, pues no nos va a dar algo que nos desordene la vida. Debemos estar empezando a componer nuestro camino en esa comunión con Dios, creyéndole a Él, para que con ese orden podamos emprender el camino. Y así estamos hablando de preparación y madurez. Ahora, miremos otros aspectos importantes. Isaías 43, 1 al 3, nos dice y nos conforta. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Este es un pasaje que prácticamente, aunque está en el libro de Isaías, nos está haciendo un resumen de lo que había experimentado el pueblo de Israel. Y eso es algo que nosotros tenemos que experimentar. No está alegorizando la historia, al contrario, la está utilizando. Y recuerden, ellos tuvieron que pasar por aguas profundas. Dios estaba allí. Cuando pasaban por los ríos, tuvieron que pasar por ríos en dificultad. Dice, ríos de dificultad. Dios estaba allí. Nunca se ahogaron. Por eso no se envejeció su calzado, su ropa. Pudieron sortear todos los obstáculos que se encontraron en el camino. Pasando por el fuego de la opresión. La opresión se manifiesta de muchas maneras. Estamos oprimidos en nuestro pensamiento. Tenemos que ser libres pensadores. Y la palabra del Señor nos enseña a reflexionar y a pensar. Algunos aducen que la palabra de Dios esclaviza porque es una forma religiosa. Al contrario, abomina los religiosismos. Nos plantea, es una relación profunda con Dios. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de costumbres humanas, religiosas, nobles, bonitas, en fin, que nos invitan a la meditación y un montón de cosas. Pero cuando hablamos de Dios, de su palabra, estamos hablando de una relación con el máximo creador, que nos ayuda a comprender a los demás, aprender a caminar juntos en el desierto o en otros lugares, aún sean muy bellos y hermosos, caminar juntos sin que haya desastres y haya peleas e inconvenientes entre nosotros no es fácil. Necesitamos crecer y madurar, y eso precisamente necesitaba la nación de Israel. Hebreos 13, 5 y 6 nos dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Este pasaje nos está invitando a caminar con seguridad en el futuro. Nada ni nadie te podrá dañar ni destruir. Nunca Dios te va a abandonar ni te va a fallar. La pregunta es, ¿estás enrutado en ese camino que el Señor te ha entregado? Ese GPS que te ha dado Dios, que está en la palabra, para que caminemos por la senda correcta. Dios está con nosotros. Ahora, aparece en la historia cosas muy interesantes. Los recuerdos. ¿Qué hacemos con los recuerdos? Los huesos de José. Los huesos de José recordaban muchas cosas, momentos difíciles, momentos donde casi muere de hambre la nación, el pueblo de Israel. Pero Dios bendice y utiliza una pequeña nación que apenas estaba surgiendo, la primera familia, para bendecir a una nación gigantesca, al mismo Egipto, quien luego los esclavizó. Por eso José había dicho, cuando se vayan a la tierra prometida que Dios les va a dar, pues lleven los huesos conmigo. Aquí no tenemos que traer los huesos de nadie, pero muchos de nosotros, yo le agradezco a Dios por mis abuelos, por mis padres, porque mis tíos, muchos del pasado me han dejado un legado, la palabra de Dios. Yo te desafío y te invito a que siempre lleves contigo todas aquellas cosas y recuerdos de las victorias que Dios le dio a tus padres creyentes, que le dio a tus abuelos creyentes, a tus tíos, o a aquel padre o madre espiritual que te inició en el camino de la vida cristiana. Nunca lo olvides.
porque cualquiera que sea la situación que tengas que afrontar, la herencia de esos padres físicos, espirituales, del conocimiento y comunión con Dios, siempre serán muy útiles. Pero, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? ¿Cómo Dios nos va a orientar en ese camino? Miremos bien qué nos dice la palabra del Señor acerca del futuro. Podemos estar listos para emprenderlo. Dios les entregó una columna de fuego y una columna de nube. La nube estaba en el día, la columna de fuego en la noche. Hay muchas teorías y escritos acerca de qué fue lo que sucedió, cuál fue el fenómeno que se notó. Hay desde asuntos volcánicos, otros dicen que era un palo de madera muy alto que ponían como una hornaza, bueno, en fin, hay muchas teorías. No vamos a tratar de demostrar cuál es o cuál no fue. Lo único que sabemos es que Dios sabe cómo orientarnos y cómo guiarnos. Pudo haber sido una estrella, puede ser. O pudo ser que Dios de manera extraordinaria en el día una nube o algo así que se notaba en el firmamento a lo lejos les indicaba dirección. Pero lo más sensato y lo más correcto es entender, Dios siempre está interesado en comunicarnos cuál es la mejor dirección que debemos emprender. Sea como sea, noche o día, esto quiere decir 24/7. Esto quiere decir cualquiera sea la circunstancia, sea la situación, lo más oscuro, en lo más oscuro Dios va a estar allí. En lo más claro, que a veces estamos obnubilados, porque a veces lo oscuro lo podríamos asociar con momentos tensos, difíciles, persecución, problemas, angustias. Pero a veces lo más brillante nos destella y no nos deja ver. Nos quedamos hasta calcinados o podemos perecer por el calor de la luz del sol. Necesitamos encontrar verdaderamente el camino. Y solamente con la orientación de Dios lo podemos lograr. ¿Y qué cosa más clara que la palabra? Guiada por el Espíritu Santo. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Por eso hay que leer la palabra. A ustedes, mis queridos amigos, que están empezando a leer la Escritura, que están empezando el camino de Dios, por favor, nunca olviden esa tea maravillosa, esa lámpara preciosa, ese GPS hermoso, claro y exacto, que nunca se equivoca, la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre tiene en mente un futuro preparado, el mejor de todos, lo mejor posible Dios tiene para ti. Y quiero concluir con un precioso texto de Job, que pasó por dificultades tremendas mucho antes que el pueblo de Israel existiera. En la época de los patriarcas se cree que fue la historia. Nos dice Job 11, 13 al 19. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración. Abandona tus pecados y deja atrás la iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda. Qué maravillosa descripción que nos anima, que nos levanta. Job, en medio de todas las pérdidas, todas las angustias, nunca se sintió como víctima. En algunos momentos tal vez sí, pero dijo, nunca voy a negar a Dios. Y trató de buscar a Dios. Al principio en su discurso no estaba muy claro, hasta que entendió, Dios sigue siendo Dios. Y por eso concluye en una de las últimas partes de este libro, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y este otro pasaje, en medio del sufrimiento, dice, será como agua que corre. Olvidaremos el sufrimiento porque ese sufrimiento se irá, se irá. Nuestra vida será más radiante de tal manera que lo más oscuro se convierte en algo brillante. Estamos protegidos, descansamos seguros, nos acostaremos sin temor. Y lo más hermoso, aquí Job está profetizando. Tremendo este libro, porque nos está diciendo, muchos buscarán tu ayuda. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos testigos. Dejamos Egipto, dejamos el pasado y la esclavitud, y ahora, a pesar que muchas veces el camino se vuelve largo, difícil,
que la puerta es angosta, el camino es angosto, pero seguimos adelante. Dios está con nosotros, nos guía y nos orienta y nunca nos faltará. A los hijos, a los jóvenes les dijo, crean en el Señor, caminemos con Él, Él está con nosotros. Todo lo que el Señor tiene y quiere para ti es lo mejor de lo mejor, una tierra prometida, y Él es el que siempre cumple. Padre, gracias por tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por cada uno de aquellos que están comenzando, que te quieren decir, oh Dios, quiero que seas el Señor de mi vida, reconozco a Jesús, quiero caminar con Él, ayúdame con tu palabra, ayúdame con tu Santo Espíritu, quiero orientar mi vida, mis pasos, dejar la esclavitud, ir hacia adelante. Oriéntame, por favor, en la noche, en el día. Señor, a veces, en algún momento me dará desesperación porque quiero llegar rápido. Pero el problema, Señor, es que yo no quiero volver al pasado. Ayúdame a prepararme, a tener madurez, para que por fin pueda llegar a donde tú lo deseas. Lo mejor de lo mejor para mí y para mis hijos. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y nos veremos en una próxima ocasión.